Bueno, entonces continuamos con lo de la cinemática de fluidos, o sea, la introducción de la mecánica de fluidos. En esta parte vamos a ver un poco lo que es el concepto de gasto o caudal, y pues también vamos a ver un poco lo que son las líneas de corriente, ¿no?, que vamos a utilizar para estudiar bien lo que es la continuación, que va a ser lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no?, que sería en forma introductoria, ¿sí? Entonces pues vamos a ver un poquito de eso. Esperamos que no se desesperen porque está un poquito más complicado, ¿no?, en cuestión de que tiene más ecuaciones diferenciales, ¿no?, similarmente como lo vimos en el video pasado, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, vamos a hacer la pluma, aquí está la pluma. Bueno, entonces el concepto de gasto. ¿Qué es el gasto? Pues es la cantidad de volumen o de volumen de agua que pasa por unidad de tiempo, ¿sí?, o la cantidad de volumen de agua en determinada área, ¿no? Entonces, si tenemos que esta es un área y queremos calcular el volumen de esta cantidad de agua que pasa en esta área, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a agarrar un diferencial de área, que sería esta área de aquí, y lo multiplicamos por su normal, ¿no?, que ya sea por el diferencial de S, ¿no? Entonces, el diferencial de área va a estar dado por ¿qué? Como lo habíamos visto en la parte anterior del área, el área está definido por el área multiplicado por un vector normal, ¿no? Entonces ese es el vector normal al área, ¿verdad? Y entonces el diferencial de volumen pues sería igual a ¿qué? Sería igual a el diferencial de S producto punto diferencial del área, ¿no? Entonces vamos a hacer el producto punto de estos dos vectores. Vamos a hacer el producto punto de estos dos vectores y con eso vamos a calcular el volumen, ¿sí? Entonces sería este producto de la velocidad multiplicado por la normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diferencial de S, acordemos que era que la velocidad era igual al diferencial de S entre el diferencial de tiempo, ¿sí? Entonces, si queremos saber cuánto vale el diferencial de S para saber el volumen que contiene esto, pues tenemos que despejar el diferencial de S de la velocidad, ¿sí? Despejamos el diferencial de S de la velocidad y tenemos que esto es igual a V por diferencial de T, ¿no? Entonces, el gasto va a ser igual a, dividimos el diferencial de T, está multiplicando, paso al otro lado dividiendo, entonces quiere decir que el gasto va a ser igual a la derivada de V con respecto al tiempo, que estaría dado en metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? Entonces el gasto, este es el gasto en un diferencial de área, ¿sí? Entonces el gasto total pues sería ¿qué? Pues la doble integral de la velocidad por diferencial de área, ¿sí? A ver, vamos a continuar. No sé si hay dudas hasta aquí. Bueno, entonces continuamos aquí. Vamos a ver un problema, ¿no? Entonces tenemos que hacer la doble integral del diferencial de área por por la velocidad, ¿no? Con eso vamos a obtener el gasto, ¿ok? Entonces ahora sí, vamos al ejemplo. Entonces, en el flujo mencionado del problema 3.4, bueno, en el problema 3.4 ya hemos visto que la velocidad en X está dada por 3X, lo vamos a mal dibujar aquí. La velocidad en Y pues es igual a menos 3Y, ¿no? A menos 3Y. Entonces, la velocidad está dada por este vector, ¿no? Es un vector, pues una forma vectorial, ¿no? Sería el vector, forma funcional, que sería 3xy más 3yj. Y entonces, queremos determinar el gasto del chorro que pasa en la superficie horizontal localizada allí igual a 1.5 y limitada por las abscisas x igual a menos 0.5 y x igual a 0.5, ¿sí? Entonces, en lugar de utilizar el pizarrón, vamos a utilizar aquí las gráficas, ¿no? Entonces tenemos que este es el eje X, este es el eje Y, ¿sí? Entonces tenemos que a X igual a 0.5, vamos a suponer que esto es 1, esto es 0.5, pues aquí tenemos que X es 0.5, ¿no? Y X igual a menos 0.5, entonces aquí tenemos menos 0.5, ¿sí? Entonces, localizada cuando lleva el 1.5, pues estaría más o menos por aquí,
¿sí? Entonces aquí estaría 1.5. Entonces esta área, en toda esta área vamos a localizar el gasto, ¿no? Entonces el gasto va a estar localizado en toda esta parte. Vamos a calcular el gasto en toda esta región, ¿no? ¿Está claro? Entonces vamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces aquí el diferencial de área, ¿quién es? Es el diferencial de x. Vamos a tener un diferencial de x aquí multiplicado por un vector normal, ¿no? Entonces el vector normal pues estaría dirigido hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos pasando el flujo que va de aquí arriba hacia abajo, ¿no? Entonces hacemos que el diferencial de área es igual a menos dx j. ¿Quién es j? J, pues obviamente que es la y, ¿no? Entonces sería hacia abajo la j, ¿no? Entonces el diferencial es el diferencial de área. Entonces el gasto, por su definición, es igual a la doble integral de lo que es el producto de punto de la velocidad, ¿no? Entonces sería 3xy menos 3yj, ¿no? Entonces, como no tenemos componente en y, ¿verdad? El producto punto de j por y da 0. Entonces esta parte de acá se nos va a hacer 0. Y en j, pues obviamente que tenemos nuestra yj por el diferencial de x, que es esto. Entonces menos por menos me da más, ¿verdad? Entonces esta cantidad me va a quedar como 3y y diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿de dónde integramos? Pues integramos desde x igual a menos 0.5 a x igual a 0.5. Sí, es una doble integral, ¿no? Si se acuerdan de la doble integral, pues sería una doble integral de x1 a x2 y de y1 a y2, si se acuerdan, ¿no? Las dobles integrales, y serían, pues si no va diferencial de área, sería diferencial de x y diferencial de y, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tiene una base el diferencial de x, y en y pues sería constante, ¿no? Entonces agarramos la integral de la pura diferencial de x, integramos de aquí hacia acá y la y es constante, ¿sí? Entonces hacemos la y constante o la evalúan, la y sería la y para 1.5 nada más, ¿no? Entonces hacemos la doble integral de la pura x y nos queda la x evaluada de 0.5 a menos 0.5, y como la y es constante, pues simplemente vamos a sustituir y igual a 1.5, ¿sí? Hacemos la y constante, entonces sustituyendo aquí nos da que el gasto es de 4.5 metros cúbicos sobre segundo, ¿sí? No sé si tengan alguna duda aquí, ¿sí? Bueno, esto sería más o menos lo que es la aplicación del concepto de gasto o caudal. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente ya sería lo que es la función de corriente, ¿no? Entonces, habíamos visto en las clases anteriores que teníamos una función de corriente. O sea, teníamos las coordenadas cartesianas x y y teníamos unas líneas de corriente. ¿Qué significan estas líneas de corriente? Pues de que, por ejemplo, tenemos un punto, la partícula, digamos, tiene una velocidad en x, una velocidad en y, ¿no? Así como teníamos aquí, ¿no? Tenemos una velocidad en x y una velocidad en y, ¿sí? Entonces, en el punto x y y, la velocidad pues tiene una dirección en x y y, entonces pues por ejemplo que tenga esta velocidad acá, ¿no? En otro punto pues tiene otra velocidad en x y y, pues vamos a suponer que va para acá, ¿sí? Agarramos otro punto por acá y vemos que la velocidad en x y velocidad en y pues va para acá, ¿sí? Y así se va, ¿no? En otro punto pues tiene la velocidad acá, en otro punto tiene la velocidad acá, un punto tiene la velocidad acá. Entonces agarramos todos los puntos. ¿Y qué hacemos? Unimos los puntos como si fueran curvas de nivel y digamos que esto sería un tipo de velocidad, ¿sí? Es una velocidad, tiene otra velocidad, ¿verdad? Entonces esto de aquí pues son las líneas de corriente. Estas son las líneas de corriente, ¿no? Líneas de corriente, líneas, vamos a poner líneas nada más, ¿no? Porque está muy difícil de dibujar aquí. Entonces estas son las líneas de corriente de velocidad. Entonces entre una línea y otra línea existe lo que es el gradiente, que ya vieron en cálculo 3, que por ejemplo entre una velocidad y otra velocidad pues hay una diferencia. Entonces la diferencia entre cada una de esas dos líneas de corriente pues se llama el gradiente, lo que es el gradiente de una función, ¿no? Entonces a la función donde todas las líneas tienen una velocidad en forma paralela, una velocidad constante, le vamos a llamar una función phi, que está en función de x, y, z, y también una función xi. ¿Y por qué son dos funciones?
¿Por qué? Porque generalmente las líneas de corriente pues son en 3 dimensiones, ¿no? Vamos a la siguiente. Pues aquí tenemos, ¿no?, una función en 3 dimensiones. Sí, aquí tenemos una función de líneas de corriente que van en esta dirección y otras que van paralelas así, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos una línea de corriente y el producto cruz de esta línea con esta línea me da el vector velocidad. ¿Por qué el vector velocidad? Porque recordamos en la vez pasada que el vector velocidad es un vector tangente a las líneas de corriente. O sea que el vector velocidad va siguiendo la trayectoria de las líneas de corriente, ¿sí? Y como tenemos otra función de corriente que va perpendicular al pizarrón, pues obviamente que el producto cruz de estas dos líneas de corriente me da el vector velocidad. Entonces el vector velocidad pues estaría tangente a estas líneas, ¿verdad? Entonces este vector velocidad me da el producto cruz de estas dos. Y ya realizando pues con la definición de gradiente hacemos el producto cruz y nos queda que la velocidad me queda en esta expresión, ¿no? Entonces bueno, esto sería para 3 dimensiones, pero pues pues es un poquito complicado. Si de por sí es complicado para 2 dimensiones, pues ahora imagínense que para 3, ¿no? Entonces vamos a simplificar y vamos a usar funciones de corriente en 2 dimensiones, ¿no? Entonces en 2 dimensiones pues nada más vamos a tener estas líneas de velocidad y el vector K, que es pues el vector que va perpendicular al pizarrón. Entonces sería, las líneas de corriente pues estarían yéndose para esta distancia, ¿no? Entonces no se ven porque están en 3 dimensiones. Entonces en lugar de tomar el producto cruz de la otro, simplemente vamos a multiplicar por K, ¿no? Entonces el gradiente de una función producto cruz por K, simplemente hacemos lo que es el producto cruz o el determinante y obtenemos las velocidades, ¿no? Entonces con eso vamos a obtener las velocidades una vez que tenemos el gradiente de estas funciones, ¿no? Tenemos el gradiente, obtenemos las velocidades, ¿no? Ahora, ¿cómo obtenemos el gasto? Bueno, ahí viene una demostración que yo quiero que ustedes chequen ahí en los hoteles, si lo quieren, para saber lo que es el gasto, ¿no? El gasto pues sería igual a la diferencia entre dos líneas de corriente, ¿no? Si tenemos una línea de corriente que tiene un valor y otra línea de corriente que tiene otro valor, entonces el gasto sería la diferencia de estos dos. Entonces, la diferencia de estos dos me va a dar el gasto que ocurre. ¿El gasto ocurre de dónde a dónde? Pues de una línea de corriente a esta línea, ¿no? Si yo paso de este punto a este punto, voy a tener un gasto, ¿no? Si tengo otra línea de corriente aquí, entonces, si me desplazo de este punto hasta este otro punto, vamos a tener otro gasto acá, ¿no? Y todo ahí se va, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de lo que es el gasto, ¿no? La diferencia de cada una de las líneas de corriente. Bueno, pasamos a la siguiente, ya sería el problema, ¿no? Entonces, en este problema nos pide determinar la línea de corriente del flujo dimensional del problema 3.4 y checar si es rotacional, ¿no? Calcular el gasto por unidad de ancho que fluye en la línea, es lo que le mencioné ahorita, ¿no? Entonces, solución, pues tenemos que la velocidad, ya nos da el valor de la velocidad 3x y la velocidad en y, ¿no? 3y, si se acuerdan del ejemplo anterior, la primera diapositiva, vamos acá, queda 3x y menos 3y, ¿no? 3x y menos 3y, ¿sí? Entonces, ahora pasamos al siguiente. Entonces, aquí tenemos que es menos 3y y x. Entonces, ¿qué hacemos? Pues agarramos esta función e integramos, ¿no? Entonces, integramos el parcial de phi con respecto a y, lo integramos y me queda 3xy más una función de x, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la derivamos y nos queda esto, ¿no? Y también lo hacemos para y nos queda una función de y, ¿no? Entonces, como nos queda la misma función, pues para obtener la misma función vamos a tener que la f de x y la f de y van a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, la única función que me va a cumplir con estas dos va a ser esta, ¿no? 3xy más una constante, ¿no? Entonces, este sería el funcional, el potencial de corriente, ¿no? Entonces, el potencial de corriente entre estos dos puntos, pues simplemente va a ser el potencial de corriente en B menos el potencial de corriente en A. Pues, ¿qué sería? El potencial de corriente en B sería el valor en B igualado en 1,1. Entonces, en 1,1, si la constante es 0, ¿qué sería? El punto A sería, bueno, primero el punto B, ¿no? El punto B sería 2,2, ¿no? El punto B sería 2,2. Entonces, sería
2 por 2, 4, por 3, 12, ¿no? Aquí la constante pues le están suponiendo también igual a 0, ¿no? Igual a 0, entonces este sería el funcional. Entonces el potencial en B sería 2 por 2, 4, por 3, 12, ¿no? 12. Y el potencial en A pues sería, a ver, sería 1,1, sería, este sería en B, ¿verdad? Y en A pues sería igual a ¿qué? Sería 3 por 1 sería 3, ¿verdad? Entonces, este sería nada. Entonces, potencial de B menos el potencial de A, pues me da 9, ¿no? Entonces, esto sería el gasto. Vamos a ver si, pues está sencillo este problema, ¿no? Entonces, vamos al siguiente. El problema 3.9 dice: la componente en Bx de velocidad en flujo comprensivo dimensional estaba por esta cantidad, ¿no? Encontrar la ecuación para la componente en By, o sea, no nos dan la By. Suponiendo que en Y igual a 0, la By igual a 0. Entonces, con esto vamos a utilizar para dar el potencial de flujo para cualquier valor de X. Entonces, y luego preguntan si el flujo es irrotacional, ¿no? Bueno, vamos a regresar aquí. Bueno, entonces, pues tenemos la velocidad en X, que ya sabemos que es igual a la parcial del potencial con respecto a Y. Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo, integramos. Entonces, tenemos que el potencial es igual a X cúbica Y. Le ponemos las Y's y tenemos una función de X y una constante, ¿no? Entonces, la velocidad en Y, ¿quién sería? Que sería menos la parcial del potencial con respecto a X. Agarramos esta parcial, la llevamos con respecto a X y nos da esta ecuación, ¿no? Entonces, esta sería la ecuación para la velocidad en Y, ¿no? Entonces, tenemos que una condición de frontera que dice que para Y igual a 0, la velocidad en Y es igual a 0, ¿no? Entonces, para Y igual a 0, pues esto se hace 0, ¿verdad? Y tenemos que, pues como la parcial de f de x es igual a 0, que esto es igual a 0, me queda esta relación. Entonces, la única forma que esto se va a cumplir es de que la parcial de f de x con respecto a x pues sea una constante, ¿no? Entonces, pues sería, si es una constante, entonces quiere decir que la velocidad en y sería esto, en lugar de ser una función, pues sería una constante. Y a la hora de derivarlo con respecto a x, pues se va a hacer 0, ¿no? Entonces, esto de aquí se va a hacer 0, pues sería una constante, a la hora de derivarlo se hace 0. Entonces, esto sería la función de velocidad en y. No sé si está claro o lo hacemos aquí. Bueno, a ver, bueno, la solución 2 pues sería encontrar el rotacional, ¿no? Entonces, ya que encontramos la velocidad en y y la velocidad en x, pues hará la parcial, como he visto anteriormente, el rotacional, lo restamos y nos queda esta cantidad. Derivamos otra vez la velocidad y pues nos queda que es diferente de 0. Entonces, como es diferente de 0, entonces el flujo es rotacional, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está rotando, ¿no? Entonces, en este caso. Entonces, sí, rotacional. Entonces, pues sí tenemos una constante diferente de 0 ahí. Bueno, aquí no sé si hay algún problema. Entonces, aquí, pues obviamente que aquí es constante y a la hora de derivarlo, pues hace 0. Entonces, tenemos que esta es la velocidad en y y la velocidad en x, ¿no? Y ya, pues ya a partir de estas definiciones volvemos a derivar para encontrar los rotacionales, ¿okay? Bueno, todo eso sería todo. Esperemos que sea la última diapositiva. A ver, y pues con eso concluiríamos el tema de lo que es